Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy pues es algo muy rápido y pues por eso lo estoy grabando así pues fuera de capturar la pantalla desde el computador. Lo que les quería mostrar era pues un problema que yo creo a muchas personas y pues a mí me estaba dando curiosidad el cómo saber arreglar este inconveniente. Lo que me pasaba era que pues yo uso el administrador de sonido Realtek y después de un tiempo, hace bastante tiempo, como que se actualizaron los certificados, los drivers, se podría decir, por el Windows. Y lo cual llevó a que este administrador tiene como una configuración de efectos de sonido, corrección de sala, que se le pueden agregar a los altavoces, como se ve acá. Igualmente al micrófono también se le pueden hacer unos ajustes que son pues muy buenos y que pues son necesarios a la hora de necesitarlo para jugar o para hacer grabaciones de algún tipo, reproducir algún, algún elemento por los altavoces. Y lo que les quería compartir después de buscar bastante, no encontraba nada en español, pues bueno, encontré bastantes cosas, pero ninguno me funcionó. Por este lado, eh, encontré un programa, bueno, un driver en el canal de esta persona, se llama Rafael Mr. Bean, si algo así se llama, y en el video es como portugués, explica algo de lo que pues medio entendí sobre este problema si no estoy mal, y abajo deja unos links de descarga para en caso de nosotros tener una tarjeta madre Asus o una Gigabyte. En mi caso pues yo tengo una Gigabyte, entonces descargué este archivo, el cual nos descarga esta carpeta. Con WinRAR la podemos abrir, le vamos a dar clic derecho, extraer en mb driver para que nos lo abra en una carpeta aparte. Lo que va a hacer esto es abrirnos esta carpeta, cual vamos a abrir, y aquí se pueden ver pues todas las partes de la instalación. Lo que vamos a dar es aquí abajo, en la parte que dice setup, es la aplicación. Entonces le vamos a dar doble clic y lo que vamos a hacer es ejecutar ese programa, esa pues instalación. Aquí donde nos dice sí, ahí se nos va a abrir pues como si fuéramos a instalar un programa. Lo que tenemos que hacer es darle siguiente, instalar los pasos. Lo que nos va a hacer en caso de que ya tengamos instalado el administrador de sonido, pues que se actualizó y no tiene estos efectos de sonido ni nada de eso, lo que va a hacer es desinstalarlo todo. Nos va a instalar el nuevo, que es esta versión anterior con efectos de sonido y efectos de micrófono, y nos va a hacer reiniciar el computador unas dos veces aproximadamente, dos o tres veces aproximadamente nos va a hacer reiniciar el computador. Una para desinstalar el programa que ya teníamos, otra para instalarlo, algo así, y otra creo que a mí me hizo reiniciarlo tres veces para completar la instalación y que el programa ya apareciera. Pues era una explicación muy rápida, muy breve. Ya en el momento de reiniciarlo por tercera vez abrimos el programa y nos van a aparecer los efectos de sonido y los efectos del micrófono en el caso de grabar audio. Esta era la explicación muy leve. Les dejaré de pronto el link en la descripción del canal del video del hombre y igualmente del link de descarga. Pues agradecerle a él, dejar su like de pronto, y pues gracias por ver este video. Se pueden suscribir y para más cosas así me pueden decir, para programas de Windows 10 o cosas así. Que estén muy bien.